¿Es momento para invertir en Brasil ahora? La economía brasileña se encuentra en un momento muy importante. Tiene una alta tasa de interés, déficit fiscal y sus empresas se encuentran en una situación bastante preocupante. Esto hace que muchas personas pongan sus ojos en Brasil y a todos los inversores nos surge una gran duda. ¿Es buen momento para invertir en Brasil ahora o es mejor mantenerse alejado? Ahora vamos a ver eso. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te brinde asesoramiento en tus inversiones y en tus finanzas, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Bueno, vamos a responder la pregunta de si es buen momento para invertir en Brasil ahora. Empecemos con el contexto político. Brasil está en un contexto político un poco extraño realmente. Obviamente no estamos en el contexto político que hubo en el pasado, que hubo destituciones de presidentes, inclusive algún que otro presidente que fue literalmente preso, pero lo que sí está viendo son ciertas cosas un poco extrañas en el país. Por ejemplo, hace poco metieron preso a otro expresidente que es Bolsonaro, en una causa, un poco dudosa, pero en este video no nos vamos a meter en lo que es política, sino que nos vamos a meter en lo que son las inversiones, si realmente es una buena oportunidad para invertir o mejor no meterse en ese terreno. Vamos a hablar entonces un poquitito acerca de la economía. La economía de Brasil está tal vez un poco estancada en el último tiempo. Tuvo una gran burbuja a principio de lo que es este siglo y luego le costó recuperarse en lo que es la década del 2010 e incluso en la década de 2020. Y hasta el día de hoy le está costando recuperarse a la economía brasileña. Los salarios no están subiendo tanto, la economía no está creciendo tanto y es un país que tiene potencial para crecer muchísimo más. Y ni hablar tampoco del problema monetario que está teniendo la economía de Brasil. Es que el Banco Central de Brasil tiene que subir las tasas de interés a tasas de 2 dígitos. Hoy en día nos encontramos en tasas que se encuentran entre el 10 y el 15% anual. Y esto para una economía que no tiene tanta inflación hace que la tasa de interés sea altamente positiva. O sea que la tasa de interés sea muy superior a la inflación. Esto tiene cierto punto positivo, que es que aumenta la demanda del real brasileño, pero tiene su parte negativa, que es la financiación de las empresas. A las empresas les cuesta mucho más financiarse en moneda local por la alta tasa de interés que hay en el mercado. Y obviamente todo este contexto los inversores lo saben y por eso es que las acciones brasileñas descuentan todo este contexto, todo este riesgo y toda esta alta incertidumbre que hay en el país de Brasil. Por eso es que las acciones brasileñas actualmente están bastante baratas, o sea, tienen indicadores fundamentales muy bajos. Por ejemplo, si nos guiamos por los principales indicadores fundamentales, el primero que es el precio sobre beneficio, que mide el precio del conjunto de las acciones o de las principales acciones de Brasil sobre el beneficio que obtienen estas acciones, nos encontramos que actualmente este indicador está en torno a 10. Y esto es bastante bajo comparado, por ejemplo, con otros países. El promedio hoy en día mundial es por encima de 20, o sea, las acciones brasileñas están bastante baratas en relación al resto del mercado mundial. Y luego también tenemos otro indicador muy interesante que es el precio sobre valor libro, que mide el precio del conjunto de las acciones del mercado brasileño sobre lo que es el valor libro, que básicamente es el valor patrimonial de esas acciones, y este indicador actualmente se encuentra en 2 para lo que son las acciones brasileñas. Esto también es bastante bajo, no es tan bajo como el precio sobre beneficio, pero es bastante bajo en relación al promedio mundial, que se encuentra entre 3 y 4. Bueno, ahora vamos a ver el gráfico y luego de ver el gráfico te voy a responder la pregunta de si realmente es un buen momento para invertir en acciones de Brasil. Bueno, acá estamos viendo el gráfico del ETF EWZ. Este ETF es el ETF más representativo de lo que son las acciones de Brasil, así que nos va a servir para tener una idea de cómo se comportó el mercado accionario brasileño durante los últimos 25 años.
Este ETF salió a cotizar en el mercado en el año 2000 y reúne las principales empresas del mercado brasileño, así que, como les mencioné, nos puede llegar a dar una buena idea de cómo se movieron las acciones brasileñas en promedio en el último tiempo. Desde que salió a cotizar tuvo una breve bajada hasta el año 2002 y a partir de ahí tuvo un boom tremendo, tuvo una subida espectacular. Desde valores que se encontraban en los 5 o 6 dólares subió hasta casi $100, o sea, se multiplicó por 20 veces. Este pico máximo lo tuvo en el año 2008, pero justo en ese momento explotó lo que es la burbuja financiera de Estados Unidos, de lo que es la famosa crisis subprime del mercado hipotecario de Estados Unidos, y a partir de ahí tuvo una muy fuerte bajada este ETF, que en unos meses bajó muchísimo, bajó más de un 50% hasta ubicarse en torno a $30 aproximadamente. A partir de ahí tuvo un rebote hasta la zona de $70-80 en el año 2010 más o menos, y luego nuevamente bajó mucho desde esos máximos del rebote que se consiguieron en el año 2010-2011 hasta 2016. Y entre 2006 y la actualidad se mantuvo lateral, obviamente tuvo periodos de subida y también periodos de bajada, pero se mantuvo más o menos lateral en torno a entre los 20 y los $40-50, hasta actualmente que nos encontramos con este ETF cotizando en los $33 aproximadamente al día de hoy. Así que acá vemos que las principales acciones de Brasil no tienen una tendencia clara, sino que han tenido grandes periodos de subida y bajada, pero no vemos ni una tendencia alcista ni tampoco una tendencia bajista clara, sino más bien una tendencia lateral. Bueno, una vez dicho todo esto y teniendo toda esta información en consideración, ¿es buen momento para invertir en acciones de Brasil? Y la respuesta es que a mí no me gusta personalmente hacer market timing, o sea, estar viendo cuándo es el momento para entrar o salir en el mercado, y tampoco me gusta recomendar este tipo de operaciones, o sea, entrar en este momento y salir en este momento, porque generalmente eso involucra un sesgo humano y probablemente estemos equivocados o no ganemos dinero con esto. Ahora, yendo al terreno un poquitito más especulativo, es cierto que las acciones cuando están más baratas suelen tener mayores retornos esperados, aunque el riesgo obviamente es mayor también. Así que si querés arriesgar, querés obtener un mayor riesgo pero también una mayor ganancia con una pequeña porción de tu capital total, sí que invertir, por ejemplo, en acciones de Brasil podría ser una buena alternativa. De hecho, yo lo estoy haciendo, te comento lo que estoy haciendo con mi dinero, que tengo una pequeña porción de mi capital total, de mi patrimonio total, invertido en acciones de Brasil. ¿Por qué? Bueno, en parte también porque veo el contexto de Brasil muy similar al contexto que teníamos en Argentina entre 2020 y 2023 aproximadamente, que es un contexto económico, político y financiero bastante complicado para el país, que eso genera justamente valuaciones muy bajas de las empresas y también genera retornos esperados a futuro muy altos. Por eso es que yo ahora hice una pequeña apuesta en el mercado de Brasil. Como te digo, no es una gran parte de mi patrimonio, estará entre el 1 o 2% más o menos, pero sí que estoy especulando con este tipo de acciones. Y esta es la palabra que quiero que se te quede grabada. Estoy especulando. ¿Está bien? ¿Está mal especular? Y yo creo que si es con una pequeña porción del capital, digamos destinar un 10% de mi capital total a inversiones especulativas, no está mal. Así me saco, digamos, el gustito de la especulación, pero lo hago con una pequeña porción de mi capital total. Cosa que si pasa algo, bueno, no era tanto dinero y no pasa nada. ¿Y cómo es que estoy especulando en el mercado accionario de Brasil? Bueno, a través de lo que son ETFs de Brasil, que existen ETFs que invierten específicamente en empresas con exposición al mercado brasileño. Este es el caso, por ejemplo, del ETF EWZ, que es un ETF de distribución que cotiza en los Estados Unidos y está disponible en Interactive Brokers y también está disponible en brokers locales de Argentina a través de CDRs. En brokers como IOL o Balance, que son brokers con los que yo trabajo y soy asesor financiero de estos brokers. Así que si querés crearte una cuenta tanto en Interactive Brokers como en alguna de las plataformas locales, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con el que vas a poder crearte tu cuenta y comenzar a invertir. Si te creas la cuenta tanto en IOL como en Balance utilizando ese enlace, me vas a tener a mí como asesor financiero personal dentro del broker. Y luego también tenemos otra alternativa que es el ETF 4BRL,
4BRZ, que es un ETF europeo de acumulación, o sea que reinvierte automáticamente los dividendos. Este ETF está disponible en Interactive Brokers y también en XTB. Si querés crearte una cuenta en XTB, también te voy a dejar un enlace en la descripción de este video, y utilizando ese enlace vas a ganar hasta $200 con tu primer depósito. Bueno, ahora vamos entonces a la pantalla a ver un poquitito más acerca de este tipo de ETFs, en qué invierten, cómo es su composición, etc. Bueno, y acá estamos en la página oficial del ETF EWZ, el ETF más conocido y representativo de las acciones de Brasil, para analizarlo, ver en lo que invierte y bueno, ver un poquito más en profundidad acerca de sus características. Acá está la pregunta de por qué invertir en este ETF y tiene 3 puntos muy importantes. El primero es exposición a grandes y medianas empresas de Brasil. Nos brinda acceso dirigido al 85% del mercado de acciones brasileñas, o sea, tiene una cobertura grande de lo que es el mercado de acciones de Brasil, y se utiliza para expresar justamente para apostar por un único país, en este caso Brasil. Y acá vemos el índice que sigue, que es el MSCI de Brasil. Si vamos al gráfico de rendimiento, esto va a ser muy similar al gráfico que vimos anteriormente, que ven que no tiene una tendencia clara, sino que es más bien un ETF que se ha mantenido lateral en torno a cierto porcentaje, aunque inclusive desde su lanzamiento ha tenido buenos rendimientos. O sea, fíjense que si hubiéramos invertido $10.000, hoy en día tendríamos más de $40.000, o sea, hubiéramos multiplicado por 4 el capital en unos 25 años aproximadamente. Esto nos da, si vamos a un rendimiento promedio anual desde su lanzamiento, de un 5,55%. Si vamos acá a los factores claves, nos encontramos que tiene unos activos bajo gestión de $6.500 millones. Es un ETF obviamente de renta variable que tiene acciones. La frecuencia de distribución de los dividendos es semestral, reparte 2 veces al año, y está domiciliado en Estados Unidos el fondo. Se constituyó el 10 de julio del año 2000 y la divisa base es el dólar, o sea, cotiza en dólares. Y en las características del portafolio nos encontramos con las principales características de las acciones en las que invierte. Tiene un total de 45 empresas en cartera del mercado brasileño. Los dividendos de los últimos 12 meses fueron bastante significativos, de más de un 5%. El múltiplo precio sobre utilidad o precio sobre beneficio es lo mismo, es de 11 aproximadamente en estos momentos, y el múltiplo precio sobre valor libro es de 1.82 actualmente. Si vamos a los costos de este ETF, tiene un costo anual de administración de 0.59%, que recuerden, este costo se descuenta automáticamente del precio del ETF. Acá vemos las principales posiciones que tiene en cartera el ETF. La principal empresa es Nu Holdings, que es la empresa más grande de Brasil, una empresa tecnológica y financiera, una fintech. Tiene un 12% de la cartera en esta empresa, y luego tenemos otras empresas también grandes y reconocidas de Brasil como Vale, Banco Itaú, Petrobras, Banco Bradesco, etc. Tiene obviamente todas las empresas más grandes de Brasil. Si vamos a la exposición por sector, nos encontramos que está bastante cargado en el sector financiero. Casi un 40% de toda la cartera está en el sector financiero. Luego tenemos materias primas con un 12%, servicios 12%, energía 11% y así. Tiene diversificación en otros sectores también. Como vemos, es un muy buen ETF si lo que quieren es exposición al mercado brasileño, ya que tiene las principales empresas de Brasil, cubre el 85% del total del mercado brasileño, así que está muy bien para eso, si ustedes quieren una exposición a las acciones de Brasil y especular con una subida de este tipo de acciones. Recuerden, este es el ETF que cotiza en Estados Unidos. También tenemos el ETF 4BRZ que cotiza en Europa y es de acumulación para los inversores que prefieran ese tipo de instrumentos, pero el ETF 4BRZ invierte en el mismo índice, en el MSCI Brasil. Lo único que cambia es el domicilio del fondo. Como les mencioné, este fondo, este ETF, está domiciliado en Estados Unidos y el 4BRZ está domiciliado en Europa. Esto por un tema de restricciones, que los inversores estadounidenses no pueden invertir en ETFs que están domiciliados en Europa, y los inversores europeos no pueden invertir en ETFs domiciliados en Estados Unidos. Para los inversores latinoamericanos, por suerte, podemos invertir en cualquiera de los dos. E inclusive también, por ejemplo, los inversores argentinos podemos invertir en
CDRs de ETFs, que este ETF se encuentra como CDR, el EWZ. Bueno, y recuerda que antes de tomar una decisión de inversión tenés que estar bien informado y asesorado. Así que si necesitas una ayuda o un asesoramiento en tus finanzas y en tus inversiones, como te comenté, yo soy asesor financiero profesional y puedo ayudarte con esto. En la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace con toda la información acerca de mi servicio. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué te parecen las acciones de Brasil? ¿Te parecen que están baratas o que pueden bajar incluso más? ¿E invertirías de manera especulativa en este tipo de acciones o en algún otro mercado? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recordá que si te gustó este video puedes darle like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.